Ya teniendo en consideración lo que es el amor en letras minúsculas y el amor en letras mayúsculas, ahora pasamos a lo que son las fases del amor, las fases que se gestionan y que acontecen dentro de una relación. ¿Y por qué es importante reconocer las fases en las cuales está tu relación o tu potencial relación? Por el hecho fundamental de que vas a gestionarla de la mejor forma posible. Obviamente no vas a estar ni exento ni exenta de vivirlas, pero el hecho de conocerlas a plenitud te va a permitir saber cómo transitarlas de mejor forma. Son 5 fases, de las cuales iniciamos con la fase que va desde el día 1 hasta el primer mes. El primer mes de relación puede llegar a ser súper intenso, porque si es una relación anhelada, puede ocurrir que esta relación cada día durante esos primeros 30 días sea una expresión continua de demostración por cortejo, y eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Y puedo citar una relación, la relación más larga que he tenido hasta este momento en mi vida, que ha sido la relación con mi ex esposa, mi primera pareja. Ese primer mes que yo tuve con ella, yo cada día hacía algo diferente para conquistarla, para reforzarla, para que se sintiera halagada. Y eso es desgastante, porque empiezas a hacer cosas que probablemente a ti no te gustan, pero lo haces para que la otra persona se sienta bien. Obviamente yo muchos años después entendí esto que les estoy diciendo, pero está bien cortejar a alguien y empezar a descubrirlo, pero cuando se hace de manera ecológica, se hace de manera equilibrada, ese conocerse dentro de esos 30 primeros días, tú no empiezas a crear un personaje, tú no empiezas a crear una historia ficticia, porque el detalle de hacer, por ejemplo, lo que yo hice en esa primera fase de los primeros 30 días, que fue crear una dinámica que era insostenible, porque una dinámica en la cual estás todos los días regalando algo, todos los días haciendo algo diferente, un detalle. El gran detalle es que cuando tú dejas de hacerlo, ¿qué es lo que acontece? Te reclaman. Oye, pero no estás siendo tan detallista como lo eras. Lo importante de un detalle, y la vida se compone de detalles, es que llegue en el momento correcto. Pero cuando se dan de manera constante, de manera seguida y simplemente como una estrategia, producto de que estás secuestrado y que quieres reforzar la relación y que quieres enmarcarla en eso, ¿qué es lo que va a acontecer? Se te va a caer. Pero cuando tú lo haces de manera natural, en esta primera fase, en el cual sí te permites ir a cenar, ir al cine, escribir alguna nota de lo que sientes, dar un chocolatito, llevarla a comer. Esas cosas que tú expresas por la otra persona son muy bonitas porque es una fase exploratoria, pero cuando tú lo construyes de manera artificial y tú eres una persona que no hacías eso antes, se te va a caer la máscara en cualquier momento. Entonces, en esta primera fase, lo más importante es enmarcarse dentro de la serenidad. Como yo siempre he dicho, uno cuando va a entrar a una relación tiene que entrar uno mismo, no tiene que entrar a un personaje. ¿Y a qué le llama un personaje? Esa figura que tú le asignas hábitos, maneras de comunicarse y expresiones que no son tuyas, pero que solamente lo haces para satisfacer a la otra persona. Y si tú estableces de entrada un personaje, en el momento en el cual se te agote el personaje o te canses de utilizar el personaje, ¿qué va a pasar? Se te va a desmembrar todo. Para mí es muy importante en esta primera fase ser genuinos. Si yo soy una persona que no abre la puerta del carro, yo mantengo eso de entrada. No voy a empezar a abrir la puerta del carro. Que está bien, es un gesto de caballerosidad que se puede hacer de manera natural. Pero si es algo que no está implícito en tus hábitos y tú lo estableces, estás mintiendo. Y con cosas tan sencillas como esas, una relación se puede empezar a socavar. Por eso es importante que en esta relación, en este primer mes, en esos primeros 30 días, en esa primera fase donde la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina están súper presentes, hay que saber gestionar de manera racional para no llevarse una decepción en la fase 2 o cuando termine la fase 3. La fase 2 inicia desde el día 31, es decir, al inicio del segundo mes, y termina a los 6 meses, que es el periodo en el cual se van estableciendo los nexos profundos. Es decir,
empezamos a descubrir cuál es nuestro restaurante favorito, cuál es nuestro cine favorito, empezamos a establecer cuál es la canción favorita, cuál es la película favorita que tenemos, si nos gusta viajar, cuál es el sitio favorito al cual vamos a viajar de manera constante, porque ese es el que nos agrada y queremos repetir para seguir disparando el cuarteto del amor. En este periodo, si nosotros creamos un personaje, la fecha de caducidad, y eso no falla, inicia en esta segunda fase. Es decir, si tú creaste el personaje que trata bonito, que se comunica bien, que escribe todos los días el mensajito de buenos días, buenas noches, buen mediodía, y que se desaparece después de que termina la segunda fase, es porque la fase más intensa del cuarteto del amor ya se ha diluido. Y es más, tiende a ocurrir que nosotros empezamos a normalizar esa relación. Y las cosas que se hacen cotidianas, las cosas que se hacen normales, que nosotros la tenemos al alcance, empezamos a desestimar el valor que tienen por sí mismas. ¿No les pasa a personas que caminaban y que sufren un accidente y por algún motivo dejan de caminar, anhelan caminar? O las personas que veían y pierden la vista y lamentablemente se convierten en seres invidentes. ¿Qué acontece allí? Anhelamos eso que perdimos. Y eso pasa también en las relaciones. Cuando nosotros perdemos eso que teníamos, nos pasa. Por eso es que las personas que terminan una relación en la fase número 2 sufren de manera intensa, porque están en esa fase de conexiones. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a establecer conexiones y una relación se revienta y resulta que tú estás secuestrado por el cuarteto del amor? Sufres, pero como nunca. Esas son las personas que dejan de comer por un tiempo, dejan de salir al mundo, se abstraen, se entran en un sufrimiento porque no se dan cuenta de que están en una fase. Y lo que no entienden es que es más fácil que una relación termine allí que una relación termine años después, porque las raíces son más profundas. Las relaciones que terminan en el primer mes, a menos de que se genere una obsesión, son las que abren la puerta a lo que es el amor platónico, cuando se da el caso de la obsesión. Pero las relaciones que duran un mes en la fase número 1 y que mueren en la fase número 1, por lo general no son tan sufridas porque no hay tantos nexos establecidos. Pero cuando se hace presente la segunda fase y se rompe la relación, sí hay un sufrimiento profundo. Y me pasó con mi primera relación, fue mi primera novia, que nosotros terminamos al tercer mes y ya había una historia y unos nexos que se habían empezado a establecer. Cosas básicas como por ejemplo la música que ya nos gustaba, la frase que ya nos gustaba, el sitio que nos gustaba compartir. O sea, ya estamos en un proceso de exploración y se rompe, y ese sufrimiento a mí me duró un año completo para poder subvertir, para poder quitarlo. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos en la fase número 2, donde empezamos a establecer los nexos, es importante entender de que aquí empieza un proceso de degradación. A partir del sexto mes empieza un proceso de degradación. Cada vez es menos lo que es la serotonina, la dopamina, la oxitocina y la endorfina. Y cada vez se va haciendo presente la parte lógica, racional, el pensar un poquito con mayor claridad. Por eso es importante, yo siempre lo he dicho, no tomen decisiones que son profundas de la fase 1 a la fase 3, porque son las fases donde está presente, y eso está demostrado científicamente, el cuarteto del amor. No es que más adelante, después de que se subvierte o se pasa la fase número 3, no va a estar presente el cuarteto del amor, pero no son los que predominan en la relación. Y eso pasa porque se deja de un lado el pensamiento netamente químico y se empieza a pensar con la parte lógica racional. Ah, mira, mi pareja es una persona que le cuesta comunicarse, pero yo la decido seguir amando y voy trabajando eso, voy haciendo que eso se fortalezca. Si mi pareja es una persona que deja la ropa tirada por allí todo el tiempo, yo busco los mecanismos que me permitan que eso mejore y le hago ver y la hago crecer. Pero eso tiende a pasar después de la fase número 3. Por eso que yo siempre les digo, no se casen antes de los 2 años. No tomen esa decisión, porque la mayoría de las parejas que toman decisiones en base a las beta-endorfinas del cuarteto del amor y las otras 3 que se hacen presente cuando se enraiza la relación, tienden a fracasar. Es preferible establecer bases profundas desde la paridad, desde lo ecuánime, desde lo lógico racional, dando paso a que, vamos, a todos nos gusta sentir la intensidad, la efervescencia que se siente en las primeras 3 fases. A todos nos gusta eso.
Pero ¿qué es lo que acontece cuando se hacen ausentes ya? Que tenemos que construir relaciones y hacerles mantenimiento, porque el hecho de entender las fases de lo que es una relación de pareja o las fases del amor te va a permitir saber qué tipo de mantenimiento le vas a hacer a tu relación, porque toda relación es una entidad viva que necesita mantenimiento, necesita tiempo, necesita una alimentación, que es una alimentación emocional, afectiva y de energía. Y en la medida en que tú vas conociendo estas fases, no es lo mismo el mantenimiento que tú tienes que darle a una relación que está en la primera fase de un mes a una relación que ya ha pasado la tercera fase y entra a la cuarta, y hay que darle otro tipo de mantenimiento. Porque cuando nosotros entramos a la cuarta y pasamos las tres primeras, que son las que están signadas por la parte química, y entramos a la fase donde probablemente realmente cuando te digo te amo, lo digo porque estoy conectado con la esencia en letras mayúsculas, ya yo empiezo a establecer los nexos. Esa cuarta fase que inicia específicamente entre el segundo año y el quinto año, ya es una fase donde tú te empiezas a hacer una evaluación de las tres primeras fases. Y entonces tú empiezas a tomar decisiones. ¿Realmente yo quiero establecer un nexo más profundo con esta persona? Si tú decides hacerlo, las relaciones que empiezan a tomar decisiones a partir de esta cuarta fase son las que tienen mayor éxito a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque ya has tenido un tiempo suficiente para pasar las tres fases químicas, las tres primeras fases, y además de esto, ya tus decisiones vienen por una evaluación lógica racional. Es decir, mire, yo me voy a establecer una familia con esta persona, pero la convivencia es correcta, es una persona que tiene valores, es una persona que tiene una visión de construcción de un equipo. O sea, cuando tú empiezas a evaluar eso, empiezas a tomar decisiones correctas. Y por lo general, en la cuarta fase, en este decenio, se presenta el primer gran reto de la relación. Y ese primer gran reto es que uno de los dos va a empezar a tratar de rememorar, porque siempre tiende a ocurrir que en una relación uno de los dos va a ser más adicto al cuarteto del amor. Entonces es la persona que va a reclamar los detalles, es la persona que va a reclamar que antes me amabas más, es la persona que va a reclamar eso que le dabas en esas primeras tres fases, y tú tienes que llevarlo a balance. Y si eres tú, tienes que hacer un trabajo para darte cuenta de que si decides seguir la relación a través del tiempo, vas a terminar entendiendo de que ya no va a estar presente esa efusividad de las tres primeras fases y vas a seguir adelante para construir algo desde el punto de vista de la decisión diaria que tú tomas cuando estás con una pareja, que es una decisión voluntaria, que tienes una persona enfrente que tiene un universo único, que tiene sus partes positivas, que tiene sus partes negativas, que tiene sus partes extraordinarias, que tiene sus cosas por mejorar, pero ya tú tomas la decisión desde lo racional. Ahí es donde tienes que tomar la decisión de si quieres establecer un nexo más profundo y más duradero. Y si quieres tomar la decisión de que no, yo soy una persona que quiere revivir y lamentablemente tengo que hacer a un lado a esta otra persona y darme el espacio para una nueva relación. Pero tienes que entender de que si tomas esa decisión, te tienes que dar el espacio para sanar y que no arrastres ningún lastre. Porque si tú arrastras lastres emocionales, de hábitos, porque una persona que ya supera los 6 meses empieza a establecer costumbres. Recuerden que un hábito se construye en 21 días, se establece de manera cotidiana cuando ya tú pasas los 66 días, o sea, 3 meses, y ya se convierte en una parte inconsciente de ti que genera una costumbre y un comportamiento que genera un resultado después de los 6 meses. Fíjense la parte importante de reconocer las fases del amor, porque después de los 6 meses ya hay costumbres entre las dos personas. ¿Por qué? Porque si compartieron durante esos 6 meses, vamos a ver películas todos los viernes, ¿qué va a acontecer? En las otras fases ya va a ser algo que van a hacer automático. Si establecieron que les gusta conocer restaurantes una vez a la semana, va a ocurrir eso. Fíjense la parte importante de ver esos hábitos que están establecidos, esas revisiones que tú tienes que hacer de manera periódica, y más que todo cuando estás en ese primer decenio, en esa cuarta fase. ¿Por qué? Porque si tú tienes una costumbre instalada, producto de esa dependencia de la parte química, tienes que hacer esa revisión para empezar a tomar decisiones, y si te vas a otra relación, hacer la limpieza que corresponde. Por eso es que yo siempre recomiendo que si toman la decisión de dejar a otra persona en la fase 3, en la fase 4 o en la fase 5, mínimo se tienen que dar un espacio de 1 año
porque en un año ya tú estableces nuevos vínculos contigo, nuevos hábitos contigo, una manera de ver la vida diferente contigo, sin esa persona. Porque es un error, un craso error, dejar a una persona porque se acabó las 3 primeras fases, la fase química, y entrar en una relación de manera directa, porque te vas a traer hábitos, costumbres y maneras de interactuar que no son de esa relación nueva. Fíjense la importancia de saber, si llegas a la 4ª fase, en esos 5 años, y empiezas a tener problemas, precisamente porque uno de los dos extraña, o eres tú, o es la otra persona que extraña las 3 primeras fases, hay que hacer una revisión bien profunda. Finalmente, la fase número 5 es el septenio, cuando una relación llega al 7º año. Hay investigaciones hechas que determinan que nosotros, los seres humanos, hacemos un cambio biológico cada 7 años. Gran mayoría de los seres humanos entre los 7 y los 8 años cambian sus estados neuronales de zeta, que están los niños, empiezan a desarrollar el beta, que es el que nosotros desarrollamos como adultos, que en este caso sería el beta alto, que se va a hacer presente hasta la adolescencia. En la adolescencia, que por lo general la adolescencia a veces ocurre un poquito antes, pero por lo general empieza a ocurrir los cambios estructurales moleculares a los 14 años. Los 21 años se consideran que una persona realmente se convierte en adulta, y es cuando el cuerpo humano empieza a generar un freno en lo que es el crecimiento de su cuerpo, en su expansión. A los 28 nos hacemos conscientes de la primera fase de nuestra vida. Las personas tienen la crisis de los 40 o de identidad a los 35 establecidos, y a los 42 ocurre un cambio abrupto en nuestra vida. Entonces, el 7º año en una relación es un ciclo de vida natural de todo ser humano, pero en este caso de la entidad viva llamada la relación, sea con quien fuere. Entonces, en ese 7º año se tiene que tomar una decisión trascendental, escalar, si es que estás en una relación que ha transitado la experimentación entre 2 personas, decidir qué hacer. Si uno has tomado la decisión en la 4ª fase y tienes que tomar la decisión del 5º año al 7º, entonces el 7º es tu punto. Esa 5ª fase tienes que tomar la decisión de la trascendencia de la relación. Si es que la elevo o no la elevo, si es que la hago continua o la finalizo. Y si tú finalizas una relación en el 7º año, porque no decides trascenderla, no decides elevarla, no decides expanderla, o que sea el núcleo, la célula primigenia de una nueva familia, entonces ahí te tienes que dar un espacio por lo menos de 2 años de diferencia para que tú puedas limpiar, porque se dice fácil 7 años, y lo digo por experiencia. Yo el 7º año tuve que tomar la decisión de trascender, y trascendí. Me casé con mi primera esposa, que fue la persona con la que yo viví esas fases completas de esos 7 años. Pero ¿qué aconteció? Que seguí creciendo y seguí evolucionando, pero porque tomé la decisión. Pero yo, en mis casos de investigación, encontré personas que no trascendieron, se mantuvieron, prolongaron esa quinta fase. Una la prolongó por 9 y otra la prolongó por 11, que son casos de investigación que están en el libro La Fórmula del Amor, a su disposición para las personas que han comprado este entrenamiento, y resulta y acontece, terminaron separándose, y en algunos casos terminaron teniendo estas familias diferentes. O sea, se casaron con otras personas y tuvieron familias diferentes. Entonces es importante reconocer en qué fase estás en tu relación para saber cómo interactuar. No es lo mismo la primera fase, que es una fase súper intensa en lo que tiene que ver con la parte química, a la segunda fase, que es una fase donde tenemos que descubrir cuáles son los nexos que nos conectan con las personas, y si esta persona nos está creando un personaje o nosotros mismos estamos creando un personaje. Reconocer en la tercera fase que cuando se acabe la parte química hay que empezar a tomar decisiones de manera racional y por decisión y por voluntad. En la quinta fase hay que hacer una evaluación. Si es que uno de los dos ha tomado la decisión de rememorar las 3 primeras fases, y qué se hace en ese caso particular, si es que la dejas o continúas. Y en el 7º año tomar la decisión de trascendencia y elevación de la relación. Por eso es vital importancia que reconozcas en qué fase estás. Continuamos con esta segunda fase del entrenamiento.